Quiero que vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 1. Amén. Cuando quieren, le dice un fuerte amén. Dice la palabra de Dios, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con bubil, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ponemos esta palabra en tu presencia, Dios, pidiéndote que seas tú tomando el control de todo lo que vayamos a decir, con corazones encendidos en nuestra boca. Ministra a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a transmitir esta palabra, Señor, que ha sido puesta en el corazón de tus siervos, y que ustedes puedan recibirla en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo me sienten? Todos sabemos que el pueblo de Israel tenía mala costumbre, ¿verdad? De repente uno piensa que todo lo que la familia de uno hace está bien, ¿verdad? Es correcto. Pero hay ciertas costumbres, ciertas tradiciones, cierta cultura, bendito sea el nombre del Señor, que tenemos que revisarla a la luz de las Escrituras. ¿Cuánto le dice el nombre del Señor? Porque hay gente, por ejemplo, en mi país, cuando vamos a los pueblos, ¿verdad? De repente hay gente en un lugar que se llama Talamanca, que va al culto, que busca a Dios, pero le gustan los boliches del diablo, ¿verdad? Le gustan los beneficios, la bebería, todas esas cosas. Y es muy interesante porque ellos van al culto como que sin nada, ¿verdad? Y a la vez tienen malas costumbres. Entonces Israel venía aprendiendo malas costumbres de los alrededores, ¿verdad? Venía con ese problema de la idolatría de Egipto. Esa no era una costumbre de ellos, pero como ellos se apartaron de Dios, ¿verdad? Se ensoberbecieron y se apartaron de Dios, de repente empezaron a traer como un imán las malas costumbres de todos los pueblos en los cuales fueron cautivos, fueron llevados de un lugar a otro, ¿verdad? De hecho, un estudio muy claro enseña que las 12 tribus de Israel casi que han desaparecido, ¿verdad? De ahí que hay una teología que piensa que Israel no es el pueblo de Dios. Usted lo va a ver mucho en las redes sociales. Esa es una teología que se llama la teología del pacto, del pactualismo, ¿verdad? Ellos se han aprovechado por las malas actitudes de Israel en esta época, ¿verdad? Las cosas que está haciendo David Netanyahu y toda esta gente, y ese gobierno sionista que intenta con ciertas costumbres del pasado adorar al Dios de la antigüedad, bendito sea el nombre del Señor, pero muy alejado de la realidad. Son un gobierno corrupto, ¿verdad? Donde reina el homosexualismo y otras cosas, y todos los abusos que están haciendo en el mundo
por querer quedar bien con los Estados Unidos. Bueno, eso es la historia de ellos toda la vida. Ellos han absorbido la costumbre, la cultura de los lugares donde están. Y en vez de ser diferentes y tener una identidad como Dios se lo marcó a ellos, ellos siempre quieren parecerse a los demás. ¿Verdad? Algo muy parecido que le pasa a la iglesia. La iglesia, Dios le ha dado instrucciones a través de las Escrituras para que ella sea única, para que la forma en la que tratan a la gente, para que la forma en la cual se evangeliza, la forma de hacer los cultos, la liturgia, ¿verdad? Como decimos en la teología, todo lo que se hace en el acervo de la iglesia sea conforme a las Escrituras. Pero la iglesia tiene la mala costumbre de sentirse insignificante, chiquitica, ¿verdad? Y que de repente como que no calza y intenta calzar con las demás costumbres del mundo. El mundo se ha metido en la iglesia, ¿verdad? Nosotros teníamos que haber puesto puertas ahí para que el mundo no se metiera en la iglesia, no estaba el Señor. Pero el mundo se ha metido en la iglesia y estamos sufriendo un tiempo muy grande de apostasía en el cual la iglesia ya no es diferente al mundo, ¿verdad? En las iglesias hay orgullo, en las iglesias hay soberbia, en las iglesias hay religión, en las iglesias, bendito sea el nombre del Señor, también hay de repente costumbres del mundo. Hay órdenes verticalistas donde a este lo vemos por debajo del hombro, ¿verdad? Y a aquel lo vemos como alguien grande, ¿verdad? Como si de repente hay gente más alta que otra. Una idea que tiene que ver con la ignorancia que hay en muchos cristianos. La falta de un conocimiento bíblico profundo, la teología, que es algo que a veces estamos careciendo, hacer una iglesia a la imagen y semejanza de lo que hemos visto, oído, ahí, como decimos en Costa Rica, a los chuchingos, ¿verdad? Y entonces hay muchas iglesias que se han levantado, se han construido, el pasado que vieron de lo que vieron del otro, de lo que aprendieron, de cómo hace aquel, y entonces imitan, y hay competencia, bendito sea el nombre del Señor. Y la iglesia pierde la identidad, las iglesias quieren parecerse a todos, ¿verdad? Y hay una corriente del mundo que está haciendo que las iglesias se vuelvan clones y que todos se parezcan. Y ya no se parecen a la iglesia del primer siglo, ya no se parecen a la iglesia primitiva, no a la iglesia de Dios. Que tenía mala costumbre. Y a pesar de que ya habían salido de Egipto y estaban caminando en el camino de Dios, venían absorbiendo, venían copiando cosas que no tenían que copiar. Y entonces se habían corrompido bastante. Es por eso que ellos le piden a Aarón, no a Moisés, ¿verdad? Moisés está en el monte, no está la palabra del Señor, buscando la presencia de Dios. Subió arriba, ¿verdad? A hablar con Dios cara a cara, como dice el nombre del Señor. Pero Aarón no tiene la misma formación que Moisés. ¿Verdad que sí? Aarón ha visto a Moisés trabajar, ha visto a Moisés hacer ciertas cosas, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Ha aprendido lo que Moisés hace, bendito sea el nombre del Señor. Pero el problema de Aarón es que a él le falta mucho todavía. Le falta un kilómetro. ¿Cuánto le dice el nombre del Señor? Algunos dicen que Aarón era un esclavo igual que ellos, ¿verdad? Un poquito exagerada la exégesis que se hace ahí, ¿verdad? Pero en cierta manera, por sus actuales, lo que demuestra es que tenía un liderazgo muy pequeño, ¿verdad? Y se dejó llevar por lo que vio con otros para tratar de calzar, para tratar de quedar bien con los demás. Bendito sea el nombre del Señor. Ese temor, esa intimidación lo hizo hacer lo incorrecto. ¿Cuántos hablan del Señor? Yo veo a Aarón como una segunda generación, ¿verdad? Nosotros tenemos una iglesia de primer orden. Los periodistas decimos, tenemos una iglesia de primer orden, ¿verdad?
tenemos una información de primera mano, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Una cosa es las noticias del periódico, de la radio, y otra cosa es la desinformación del Internet, ¿verdad? Una es la noticia de primera mano y otra son las noticias secundarias. A mí me parece que Aarón tenía, de repente, era como una segunda generación que no entendía esas profundidades de la de Moisés, ¿verdad? Entonces era una generación vieja, una generación que estuvo con Dios cara a cara, que tuvo un proceso con Dios sobrenatural, cuando dice el nombre del Señor. El problema hoy es que las iglesias modernas que tenemos hoy están siendo dirigidas por muchachitos, están siendo dirigidas por el hijo del pastor, ¿verdad? Por el hijo del pastor, qué sé yo, muchachitos que no conocen el evangelio. Y la iglesia está siendo dirigida por una segunda generación, ¿verdad? Dice el nombre del Señor. Y esa segunda generación no tiene las profundidades que tiene Moisés. ¿Cuánto me dice el nombre del Señor? Entonces, estos son mirando que se dejan influenciar por los demás para tratar de calzar y quedar bien con los demás. ¿Cuánto me dice el nombre del Señor? Por esa razón, ellos hacen cosas para que no los regañen, para que no los expulsen, para que no los quiten. Y entonces, como dice el dicho, una escoba nueva barre muy bien. El problema es, nosotros decimos que somos sapos, ¿verdad? No están haciendo conforme a lo que Dios dice, sino que lo que quieren es calzar conforme a una estructura, una organización que les está dando cierto lugar a la palabra del Señor. El problema es que podemos hablar de influencia en el evangelio, ¿verdad? Mis papás conocieron al Señor en los años 70, en Costa Rica hubo un avivamiento poderoso en los años 70, ¿verdad? Aquí hubieron mover de Dios impresionante por la palabra del Señor. Yo veo la gracia de Dios y veo cómo Dios quiere visitar Nicaragua, pero Nicaragua tiene que prepararse para esa visitación. Tiene que empezar a quitar cosas que han absorbido, bendito sea el nombre del Señor, de uno y de otro, y tiene que buscar esa identidad que Dios le ha dado, como dice el nombre del Señor. Esa identidad que cuando nosotros venimos a Nicaragua, sentimos envidia de la abuela. Tanto dice el nombre del Señor. O sea, Nicaragua tiene una tradición de Dios muy especial, pero yo siento como que de repente hay una generación que se ha sentido mal, como es, tiene una identidad clara, ¿verdad? Entonces quiere copiar otra forma. Y eso es lo que está trayendo problemas a la iglesia. Esos liderazgos débiles, que no tienen carácter, que no tienen profundidad con Dios, que ellos se dejan mover por lo que le gusta a los demás, no por lo que le agrada a Dios, la palabra del Señor. Entonces, cae la iglesia, al igual que en esta historia, en una religiosidad sin obediencia, en una falsa adoración, ¿verdad? Ofrecieron un holocausto, presentaron una ofrenda de paz, como si estuvieran haciendo un culto a Dios, ¿verdad? Igual que la ley decía que tenían que hacer, pero todo esto lo hacían delante de un ídolo, el becerro que ellos mismos hicieron a su imagen y semejanza. De los aretes de esta, del oro de aquel, de la cadena del otro, ¿verdad? De los anillos de aquel, hicieron un becerro, un culto a su imagen y semejanza. No a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cuánto le dice el nombre del Señor? Entonces cayeron en lo que se conoce la teología como un secretismo espiritual. Viendo esto, Aarón, dice el versículo 5, ahí en Éxodo 32:5, viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta ¿para quién? Para Jehová. El problema es que esa fiesta, ese culto para Jehová, tenía mezclas de la adoración verdadera
con mezclas de lo mundano, de prácticas paganas, por el nombre del Señor. Mezclaron lo santo con lo profano. Querían seguir adorando a Dios, pero a su manera, no como Dios les había mandado, sino en base a sus malas costumbres del pasado. Y eso es un ejemplo de la falsa adoración. Bueno, a mí me preocupa cuántos años le tengo yo de ser cristiano, 43 años, y toda mi vida ser cristiano. Amén. Desde los 7 años leo la Biblia, ¿verdad? 3 capítulos diarios. Después ya no me ha permitido entrar profundo al ministerio, estudiar. Bendito sea el nombre del Señor. Nos ha capacitado en la universidad de Dios por la palabra del Señor. Pero un poco la iglesia se está dejando llevar por estas corrientes y está cristianizando muchas cosas que no son cristianas. Amén. Por ejemplo, el catolicismo, a través de las efemérides que nosotros celebramos, ¿no? La Navidad, la Semana Santa, la Epifanía, todo aquello que celebran, el Día de los Enamorados, ellos, en vez de luchar contra el paganismo, ¿verdad? Lo que hicieron fue dejarse influenciar por el paganismo y cristianizar una fiesta pagana con la palabra del Señor. Es triste, yo no sé si aquí, pero en Costa Rica es triste ver cómo unos pastores que no tienen identidad pusilánime del pacto humano de repente adoptan celebraciones católicas y paganas y las cristianizan. Y es triste ver en la iglesia cristiana cómo se celebra la Semana Santa, ¿verdad? Como si fuera una celebración cristiana, o la Navidad, como si fuera una celebración cristiana. El problema de amor es que él es un pusilánime, es un cobarde. Él prefiere quedar bien con los demás que hacer lo que Dios le mandó por toda la palabra del Señor. Y se parece mucho a los cristianos de la actualidad, cristianos que han mezclado las cosas de Dios con cosas del mundo, cuando bendice el nombre del Señor. Entonces vemos iglesias nuestras, ¿verdad? La iglesia del frente, la de nacer, bendito sea el nombre del Señor, que compiten y mezclan la psicología con el evangelio, la cultura con la doctrina, el entretenimiento con la adoración. Bendito sea el nombre del Señor. Es una fe híbrida, inmadura, que han estado ministrando por años, cuando bendice el nombre del Señor. Y dice la Escritura que el pueblo se sentó a comer y a beber por la mano del Señor. O sea, el pueblo dejó de hacer la tarea que le tocaba hacer, dejó de avanzar hacia la libertad, hacia la tierra prometida por la mano del Señor. Y en vez de eso, iban caminando fuera de Egipto, pero el Egipto que tenían adentro no había salido de ellos. Amén. Es ahí donde se detuvieron a comer y a beber, banquetes, rituales, ¿verdad? Que ellos hacían, ambientes de celebración, una fiesta religiosa distorsionada, influenciada por prácticas egipcias y cananeas, que ellos llamaban la gran fiesta de Jehová, el gran evento para Dios, para todo el nombre del Señor. Pero Dios no estaba ahí. Ahí lo que habían unido a la imagen y semejanza de ellos. No toda la del Señor. Esa es la historia de la iglesia del frente. La iglesia de la acera del frente, no toda la del Señor. A que compiten con los cultos. El problema es que hay muchos líderes muy maduros que, como ven que esa iglesia se llena, quieren parecerse a esa iglesia y empiezan a perder su identidad y se vuelve una fe híbrida, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, ellos se desenfrenaron, se levantaron a regocijar, porque el problema es que cuando nosotros permitimos cosas que a Dios no le agradan, eso termina en el peor bacanal, cuando alaba el nombre del Señor. Primero con cositas pequeñitas, primero con cositas que a Dios le agradan, pero vamos permitiendo, y no hay rayos que nos hacen nada, no hay bolas de fuego que no caen, y después termina en un desenfreno, en un bacanal. La iglesia pierde la identidad, ya no es cristiana, como parece cuando me dice el nombre del Señor, sino que se desenfrena en una inmoralidad, en una pérdida de control. Se pusieron a jugar, ¿verdad?
Ellos se pusieron a jugar. Yo he visto iglesias en mi país donde en vez de hacer el culto, ¿saben qué hacen? Hacen zumba. Zumba cristiana. ¿Cuánto alabamos del Señor? En vez de hacer culto, ¿saben qué hacen? Ponen una película para que la gente llegue. Entonces es el culto, es la iglesia. Y es el púlpito, el altar, la fiesta, el programa, todo está diseñado, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, para adorar a Dios, ¿verdad que sí? Pero el que se está respetando es al Dios verdadero, ¿verdad? Porque dice el nombre del Señor. Ellos cayeron en un culto que terminó en una corrupción, ¿verdad? Es el gran problema cuando somos permisivos por ciertas cosas, por toda la voluntad del Señor. ¿Para qué tremendo? Es la progresión del pecado de un pueblo que no tiene identidad, que es inmaduro, que no le falta todavía, no está desechado, simplemente está en un proceso, cuando dice el nombre del Señor. Cae en idolatría, en una religión falsa de sacrificios mal dirigidos, en complacencias carnales, comer y beber, en un desenfreno total. ¿Verdad? Por aquí andaba un loco que decía que él era Jesucristo hombre, no sé si ustedes lo conocían. ¿Estaba 666? Bueno, ese señor era un hombre, si no me equivoco, de las asambleas de Dios. ¿Verdad? Y se le metió esa doctrina de la desgracia, de la gracia, donde todo el mundo es salvo, ¿verdad? Una vez y después ya no hay más sacrificio por el pecado y usted puede hacer todo lo bacanales y sancanales que quiera y usted va a ir al cielo, y se convirtió en ese monstruo que todos vimos en América Latina, con toda la profesión. Ten mucho cuidado. ¿Cuánto me dicen que no ve el Señor? Hay que tener mucho cuidado. La advertencia es que las actividades de Dios, el Señor tiene que estar ahí. Cuando me dicen que no ve el Señor, no son emociones espirituales, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Son actividades que parecen cristianas, pero en un lenguaje espiritual religioso, pero Dios no está ahí. Cuando le dicen el nombre del Señor, siguen hablando de Dios, son ministerios que siguen hablando de Dios, que se predica, pero tienen un Dios que no confronta el pecado, un Dios que solo bendice, un Dios adaptado al gusto de ellos mismos. Está en un ecosistema de ellos mismos. ¿Ya han visto lo pequeñito que es un ecosistema? Bueno, ellos creen que esa es la iglesia, pero ellos solamente son un pequeño ecosistema. Quiero una iglesia, no para la iglesia. Hay algo interesante acá. Por aquí hay un comentario, pero lo voy a brincar, de un hermano que se llama el pastor René Ramírez. Él dice que eso tiene que ver con la impaciencia, con toda la mano del Señor. El pueblo se impacientó. ¿Saben por qué se impacientó el pueblo? Porque no vio Moisés. Porque el hombre de Dios estaba de rodillas buscando a Dios con toda la mano del Señor. Y los habían dejado al cuidado de un carajillo. Los habían dejado al cuidado de un chavalito que ni siquiera entendieron lo que se estaba haciendo ahí con todo el Señor del Señor. Entonces le dijeron, y eso lo fue el puro, que fue como un carro, ¿verdad? Y no tenía más. Esto le dice el nombre del Señor. Y ahí comenzaron los problemas. Bendito sea el nombre del Señor. Es una advertencia. Este pasaje es una advertencia a la apostasía actual. ¿Cuánto le dice el nombre del Señor? Pero sigue diciendo ahí en el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, señalando y lo reconocía como pueblo de él, tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, pronto se ha apartado el camino
que yo les mandé. Y han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, me han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué palabra del Señor? Esa palabra es importante. Pronto se han apartado. ¿Qué tan pronto nos hemos apartado del Evangelio que aprendimos? ¿Qué palabra del Señor? ¿Qué tan pronto la iglesia le duele el corazón? Se ha apartado del modelo bíblico de la iglesia. Amén. Ellos tenían escasos días de haber salido de Egipto, ¿verdad? Tenían que seguir en el camino de la libertad, tenían que buscar la tierra prometida, por toda la palabra del Señor. Pero a la mitad del camino, ¿verdad? Comenzaron el camino, rapidito se apartaron. ¿Saben por qué? Porque tenían malas costumbres. Y es que la costumbre se hace ley. Hizo dicho, ¿verdad? Yo puedo ser cristiano, buscar a Dios, acercarme, orar, ayunar, pero las malas costumbres cuestan mucho dejarlas. Solo los mandamientos podían hacerlos libres de esa mala costumbre. ¿Cuánto me dice el nombre del Señor? El problema es que se encontraron con ese chavalito. Ese chavalito lo dirigía. ¿Cuánto me dice el nombre del Señor? Y ese chavalito no sabía de lo que estaba haciendo. No sabía que los hijos de mi país no sabían ni dónde estaba parado. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? Pero qué tremendo. Esa palabra apostasía significa apartarse, abandonar la senda antigua. ¿Cuántos son de la senda antigua aquí? Levanta mano. Están muy modernos. ¿Cuántos son de la senda antigua aquí? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. La Biblia dice: párense los caminos, miren, pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuánto me dice el nombre del Señor? Pregunten cuál sea el buen camino y anden por él. ¿Cuánto le dado? Hoy andamos haciendo visitas pastorales. Visitamos a una persona que tiene gran importancia en la iglesia para la verdad. Acá en Nicaragua, toda la palabra del Señor, y predicamos y también visitamos a un hombre de Dios de muchos años de ministerio, que gente madura, gente que ha estado en el monte cara a cara con Dios, toda la palabra del Señor. Y qué bonito es seguir aprendiendo de esa gente, ¿verdad? Lo que pasa es que hay muchos jóvenes, y no me refiero a la edad de yo tengo 23 años, me refiero a una generación que no conoce esas cosas. Amén. Ministerio jóvenes, que no conoce estas cosas de las que les estoy hablando. Hay una generación joven que quiere modernizar la iglesia, ¿verdad? Que ya no quiere seguir esas sendas antiguas que nos hicieron libres, esas sendas antiguas que nos transformaron, esas sendas antiguas que nos dieron poder contra el pecado, contra el Señor, esas sendas antiguas que nos dieron libertad, ¿verdad que sí? Y entonces estamos violando un principio muy importante. Había una ausencia, vean. Estoy haciendo un análisis bien profundo sobre el tema de la iglesia primitiva. Y si usted estudia un poquito de historia de la iglesia, usted se da cuenta que en el segundo, tercer siglo, la iglesia que fundó el Señor, que fundaron los apóstoles, por toda la palabra del Señor, en el 100 y en el 200 después de Cristo, se habían apartado pronto del camino que les enseñaron los apóstoles de primera mano. A toda la palabra del Señor. Esa es la iglesia que resurgió como una institución que perdió la esencia pura, la sencillez y el poder de Dios. Es una iglesia que se alejó de la simplicidad apostólica y se quiso convertir en otra cosa. Algo más aceptable, ¿verdad? Hay un tema que se llama
hay un tema que se llama el Evangelio cultural. Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Porque el Evangelio cultural dice, por la guerra cultural que estamos teniendo, ¿verdad? Con el tema de identidad de género y todas esas cosas, que el Evangelio ya no es relevante. Que el Evangelio que hemos aprendido de nuestros viejos, de los Moisés que vieron la boca de la cara, es obsoleto, ¿verdad? Porque ya no comunica a una generación que se ha modernizado demasiado. Entonces, tenemos que adaptar el Evangelio y modernizarlo para que esa generación pueda tener un Evangelio cultural. No, Señor, como dice el hermano que está ahí atrás, no, Señor. La Biblia dice: busquen las sendas antiguas, como dice el nombre del Señor. Caminen por ellas. No se las saben, pero pregunten a los que saben. A los que tienen barba, bigote, a los que tienen años, como dice el nombre del Señor. A los que tienen años de ministerio, bendito sea su nombre. Vean qué tremendo. Ya por ahí del siglo IV, Constantino el Grande, ¿verdad? Y el edicto de Vidal, la iglesia se mezcla con el poder político y se analiza totalmente. ¿Y nace qué? Una iglesia que al principio posiblemente fue la que evangelizaba a los apóstoles, ¿verdad? Pero se fue apartando muy rápidamente del camino que venían aprendiendo. Hablando de su nació la todopoderosa Iglesia Católica. Bendito sea el nombre del Señor. Vean qué tremendo esto, hermano. Voy a resumir todo esto. Gloria sea el nombre del Señor. Esto nos lleva a la conclusión que podría ser que a estas alturas del partido de béisbol, ¿verdad? No fútbol, estemos viviendo un post-cristianismo. Que la iglesia cristiana hoy no sea la iglesia cristiana parecida a la del primer siglo, por el Señor, sino un movimiento diluido, desdibujado a través de los años, que se ha convertido en un post-cristianismo. Es tremendo eso, ¿verdad? Y lo vemos, la apostasía rampante, apostasía del musulmán. Bendito sea el nombre del Señor. La apostasía entra con un pensamiento, hermano, si seguimos así, la gente se va a ir, ¿verdad? Eso fue lo que creyó Aarón. Si espero a Moisés, estos desesperados me van a hinchar, se van a ir o me van a matar. No importa, ¿qué tiene ahí? ¿Qué tiene cadena? ¿Qué tiene esto? Bueno, van a ir, hagan un reserva ahí, vamos a decir que es una fiesta de Dios, vamos a gozarnos, celebrarnos, esta es la fiesta de Jehová. Y si lo representan, ya no toca la hora de ser. Es lo que muchas iglesias que tienen la milicia, ¿verdad?, de Dios por clausurar a Dios, por palabra del Señor. Y terminan moviendo sonidos, las sillas, las bancas. Bueno, la pandemia lo vimos, muchas con candado, y sea el nombre del Señor. Entonces, hay que tener mucho cuidado, no palabra del nombre del Señor. Vean lo que dice Éxodo, ahí en Éxodo 32, 21, la palabra del Señor. La apostasía es una doctrina equivocada, ¿verdad? Vean lo que dice él. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que tiene malas costumbres. Es un pueblo inclinado a lo que ellos les gusta, no a lo que Dios les gusta. Palabra del Señor. Porque me dijeron: ando dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que lo sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí:
¿Qué tiene? Oro. Apártenlo. Decía como la teoría de la prosperidad, ¿verdad? Apártenmelo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego. Oiga que salvaje. Y salió un becerro. Me salió solito. Toda la hora con el Señor. Si nosotros analizamos la culpa vida, ¿cómo era? Por no tener pantalones, ¿verdad? Por preocuparse siempre en qué dirán los demás de él. Gloria sea a Dios por el Señor. Si nosotros damos cuenta, aquí hay toda la culpa, el líder delegado. Porque el pastor, por así decirlo, el apóstol, el superintendente, el supervisor, el obispo, estaba en el monte viendo a Dios cara a cara, con la palabra del Señor. ¿No le daba? Pero el líder delegado se pasó en todo, por la bendición del Señor. Y es ahí, gloria sea el nombre del Señor, donde esa mentalidad de la que dice Aarón, ¿verdad? Aarón dice, de repente Aarón dice, tú sabes, no sé, ¿cuál es el problema? O sea, vos sabés que esa gente tiene una costumbre, que esta gente viene a luchar, viene a matar. Ya te dando cuenta el líder delegado, ¿verdad? A su obispo, para la universidad. Vos sabés que esta gente es esto, lo dice lo que puede, ya te viene a matar, ¿verdad? Y vos sabés que esa gente tiene una inclinación al mal, ellos son de pecado, ¿verdad? Eso se me parece mucho a una teología que está operando en esta época de que hay una gran diferencia muy grande en que todos hemos pecado. ¿Cuántos hemos pecado? Amén. Hay una gran diferencia. ¿Cuántos hemos pasado pecado? Unos cuantos, pero no son muy sanos. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una gran diferencia en que todos hemos pecado a que todos somos pecadores. Amén. La teología histórica, la teología de repente dogmática, nos enseñó que todos somos pecadores, siempre pecadores y siempre vamos a seguir pecando. ¿Por qué? Porque tenemos una inclinación al mal. O sea, es cierto que nosotros tenemos una inclinación al mal, ¿sí o no? La carne. Pero eso no nos justifica para construir ese lo que oro. La palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos están a cargo de la iglesia, no conocen estas cosas, y entonces se justifican en eso y han enseñado un mensaje que de repente ha sido un mensaje muy pesimista. Porque hermanos, si yo soy pecador y siempre voy a ser pecador, ¿qué estamos haciendo aquí? Amén. Diferente es decir, nosotros hemos pecado. Ahora la sangre de Cristo lo limpia, toda la palabra del Señor. Y aquí estamos luchando por no volver a ser hijos de los que Dios nos libertó para la palabra del Señor. Pero justificar las malas costumbres del pueblo, para justificar las prácticas equivocadas que está haciendo, eso no es una teología sana, eso es un pesimismo. Teologías como no podemos dejar de pecar, así somos en nuestra naturaleza, muy parecidas al calvinismo, ¿verdad? El calvinismo dice todo eso. El tuyo, el calvinismo dice que somos depravados, siempre depravados, que la salvación no se pierde, que de repente la gracia es irresistible, por más mal que haga yo, que ande ahí para canales y haciendo loco, la gracia me va a alcanzar, ¿verdad? Y todas esas filosofías teológicas se han metido a la iglesia porque la iglesia no tiene filtro, ¿verdad? Y dice muchas cosas que tienen que ver con el trasfondo de esta teología, ¿verdad? Que así nuestra naturaleza, que Dios entiende. Todas esas justificaciones generan una pasividad espiritual, una tolerancia al pecado y una pérdida garrafal de la santidad. ¿Cuánto hablaban del Señor? Bueno, exponentes como Agustín de Hipona en la filosofía,
Martín Lutero, Juan Calvino y otros más han maldecido a la iglesia como varón por pusilánimes y mediocres, no haber encontrado el poder de Dios y haber vencido el pecado. Le dijeron a la iglesia que nos vamos a ir al cielo pecando, pero que el Señor reprenda al diablo. Ese es un ídolo a imagen y semejanza de esos filósofos. ¿A toda la nombre del Señor? La diferencia es el ruido y la revelación. Amén. La diferencia es el ruido y la revelación. No voy a leer más, pero si usted lee la historia que les estoy contando, cuando Moisés estaba, el obispo, el pastor, el superintendente, el apóstol, el reverendo, está hablando con Dios, ¿verdad? Y Dios está mostrando qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. Cuando Dios le dice, mira, Moisés, anda, ve que esa gente se corrompió, se apartó rápidamente del camino, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, anda, ve qué está haciendo. Y está bien puro, vuelve a tu pueblo, y vean que quiero nada con esa gente, ¿verdad? Entonces él baja. Moisés tiene la revelación de la palabra del Señor. Moisés pasa tiempo con Dios. Moisés no le estaba viendo la cara a un hombre, le diría a Dios cara a cara con la palabra del Señor. Moisés no se topó con una organización, ni con una asociación, ni con un concilio. Moisés se topó con Dios, como dice el nombre del Señor. Entonces Moisés en sus adentros sabe lo que está pasando, porque ya Dios le habló de antemano con la palabra del Señor. Pero Josué está aprendiendo sus pasos, ¿verdad que sí? Y Josué hoy dice, José, no es como que hay un grito de guerra, porque están peleando allá abajo. Va toda la palabra del Señor. El muchachito oye ruidos cuando me dice el nombre del Señor. Pero Moisés tiene una revelación de lo que realmente está pasando ahí cuando me dice el nombre del Señor. El muchachito oye rumores, pero Moisés tiene una visión telescópica y unos ojos de águila, por la palabra del Señor, que sin ni siquiera haber llegado al lugar, ya sabe lo que está pasando ahí porque ya Dios se lo dijo, cuando me dice el nombre del Señor. Y ese es el problema que tenemos hoy. Es un problema entre ruido y revelación. La gente ha creado muchos movimientos a base del ruido y no de lo que la Biblia dice cuando habla el nombre del Señor. Son interpretaciones rápidas, son conjeturas de Josué, pero Moisés tiene un discernimiento, tiene una revelación de Dios cuando habla el nombre del Señor. Josué oye un ruido y piensa que es guerra, pero Moisés discierne y sabe que es corrupción cuando le dice el nombre del Señor. Y ese es el problema. Cuando nosotros pretendemos reemplazar la revelación por el ruido. Cuando hablaba el nombre del Señor. Por lo que digo es, por lo que me digo de Dios, por lo que nos digo cómo se hacía película, y no por lo que Dios nos dijo. Y no me refiero a profetas locos que no sueltan a nadie y respetan a nadie. Me refiero a lo que Dios dijo por la palabra del Señor. ¿Cuánto le da? Tenemos que volver a estar bien estables para recuperar eso que se está perdiendo. Gloria a Dios. Tenemos que volver a estar bien estables para recuperar, bendito sea el nombre del Señor, este post-cristianismo en el que hemos caído. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Y termino. No es que, no sé si es por acá, hablo con mucho respeto, ¿verdad? No es que de repente la teología histórica o la teología dogmática se ignore, ¿verdad? No puede dar su relevancia porque ya hay sus estudios y todo. Cuando hablamos del Señor, lo que pasa es que no sustituye la fuente original. Cuando hablamos del Señor. Cuando la iglesia depende más de interpretaciones secundarias, de segunda generación, ¿verdad? Que este dijo, aquel dijo puro rumores, pero ya no hay discernimiento. Ahora lo que es
chisme. Aquella persona se dio cuenta que algo pasó porque alguien le contó, no porque tiene el Espíritu Santo para saber. Solo viven de ruido con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque carecen de discernimiento. Pero claro que carecen de discernimiento si son una generación muy joven. Con toda la palabra del Señor. Pero vean que tremendo. Porque todo se resume en la ausencia del hombre de Dios y del poder de Dios. Cuando las organizaciones están ausentes del hombre de Dios y el poder de Dios, las iglesias terminan haciendo Dios a su imagen y semejanza. Cuando el hombre de Dios está ausente, la iglesia deja de recibir instrucciones de parte de Dios y queda en manos equivocadas. Es ahí donde muchos líderes débiles, por congraciarse con el pueblo, caen en toda clase de bacanales, lastimosamente, en nombre de Dios. Está toda la gloria del Señor. Quiero terminar nada más con eso. Quiero que vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 1, para hacer un llamado en esta noche. En el libro de Juan, primera carta, porque este no es libro, esta es carta. Entonces, femenino, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Tanto le dice el nombre de Dios. Querido, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Hermano, usted se lo toca, usted lo vio con los ojos. Amén. Su fe, su cristianismo, se lo contaron o usted lo vio con sus ojos. Lo que hemos contemplado y lo palpamos nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada en nuestra y la hemos visto con nuestros propios ojos, y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Sobre quién se ha manifestado? La vida estaba con el Padre. ¿Cuánto le dice el nombre del Señor? Lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por la palabra del Señor. ¿Qué está diciendo Juan? Nosotros no fuimos intermediarios, no escuchamos rumores, nosotros no seguimos la teología de la idea de aquel, por la palabra del Señor. Nosotros mismos palpamos, vimos con nuestros ojos, fuimos testigos del accidente, por lo que dice el nombre del Señor. Nadie me lo contó, por lo que dice su nombre. Y eso es lo que yo quiero invitarnos esta noche. Ustedes van a tener una media vigilia. Que bendito sea el nombre del Señor. Nosotros posiblemente nos vayamos, porque mañana tenemos un martín. Pero yo quiero invitarlos a que busquemos a Dios. Amén. Y esta media vigilia que ustedes tengan, encuéntrense con Él cada acá. Amén. ¿Qué le parece si vienen en cabeza y oramos a Dios Padre en el nombre poderoso de Jesús? Aquí estamos, no cansados de oír, de lo que dijo este, de lo que hizo el otro, cuando a la nombre de Dios. Estamos cansados, Señor, de cosas que hemos recibido de segunda mano. Esta vigilia, Señor, de la vigilia que queremos tomar
toparnos contigo, vida del Señor. Queremos toparnos contigo, Señor Jesús. Queremos verte, Espíritu Santo. Señor, no permita que nos quedemos ahí chocados o antes de llegar al monte, nos quedemos en las faldas, que nos vayamos contentos y emocionados porque desde las faldas oímos algo. Nosotros queremos subir, mira, Señor, quiero subir, permíteme subir, verte cara a cara, Señor, en esta bella vigilia, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Hermano, disfrute esta bella vigilia. Ya le digo, Señor Santos, pues tenemos que ir con toda la obra del Señor. Disfrute. Gloria a Dios. Esperamos que sí.